Aristegui Noticias. Edmundo Jacobo Molina, buenos días, buen lunes, bienvenido. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué ves por aquí? Muy buen día, buena semana. Buena semana. Intensa semana. Empezamos. Apenas empieza, pero ya suena intensa semana. Las amenazas de que se iba a hacer los bloqueos de carreteras y demás, pues están en curso. Yo pensaba, fíjate que la semana previa, una vez que se anunciaron esta serie de bloqueos, por extorsiones en los campos agrícolas, por extorsiones en las carreteras, por robo de vehículos, por muchas razones, es una vieja demanda que se ha venido acumulando. Pensé que la semana pasada iba a funcionar el aparato de negociación del gobierno para buscar mecanismos y tratar de frenar estas movilizaciones. Sin embargo, parecería que no hay tal. Tú me decías en el corte que fueron citados para hoy a las 11 de la mañana. Sí, Esa se les convocó hoy a las... sido la semana pasada, ¿no? O por lo menos ayer, antes del paro. ¿No? Y el paro es a las 8 y la cita es a las 11 del mismo día del paro, pues está complicado. Claro, y además, fíjate que estos paros no son recientes. En diferentes lugares del país, sobre todo en el Bajío, el área de Guanajuato, Michoacán y demás, se han venido sucediendo esta serie de paros que a lo mejor no alcanzan esa gran difusión nacional como el que está teniendo el día de hoy, o como los que se precipitaron a la muerte de Carlos Manzo, o el líder de los limoneros, pero yo que he estado visitando esas zonas por diversas razones, pues se encuentra uno con que en ocasiones las carreteras y carreteras, supercarreteras, están en curso y paradas por bloqueos, ¿no? Sin duda. Déjame decirte también que además de estos asesinatos que has mencionado, está el asesinato también de la síndica de Palizada en Yucatán, en Campeche, y también hay que decir que ayer fue asesinado el líder indígena y exalcalde de Zongolica, Veracruz. Ayer fue acribillado una figura, un líder de la comunidad que estaba impulsando un movimiento independiente para hacer una opción independiente política para competir en Veracruz, y fue asesinado ayer el exalcalde y exdiputado izquierdista Juan Carlos Mesua a tiros. Estaba en su trabajo ahí en la comunidad de Piedras Blancas, ahí en su natal Zongolica, esa zona serrana de la región montañosa de Veracruz, y unas horas antes de la visita programada de la presidenta Sheinbaum al puerto de Veracruz fue asesinado este exalcalde y quien estaba pues organizando ese movimiento independiente para seguir compitiendo en Veracruz, políticamente hablando. Muy fuerte. Muy fuerte. El caso de Campeche que mencionas es cuando estaba la presidenta. Bueno, al menos el día, coincidió en el día que estaba. Que ese es un tema. Y ahora va a Veracruz y coincide. Horas antes de... ¿Qué es esto? Y se anuncia el Plan Michoacán y no solamente es el asesinato de Carlos Manzo, que es el que detona el Plan Michoacán, sino después... el bloqueo de carreteras a través del crimen organizado. Ahora no se trata de eso, se trata de líderes de transportistas, de líderes de grupos agrícolas que por diversas demandas, desde la extorsión hasta el tema del agua, que está siendo un gran tema, hacen un basta. Como también los jóvenes el 15 de noviembre hicieron un basta a la generación Z y acudimos otros que no somos de la generación Z, evidentemente, pero también en torno a un tema de inseguridad en el país, de solidaridad con personas que están sufriendo todo esto. Y frente a eso el gobierno, por un lado, trata de descalificar diciendo que todo eso obedece al viejo PRIAN con intenciones políticas de descalificar el buen ejercicio del actual gobierno, y quiere pintar a través de una narrativa gubernamental un país que tiene otros indicadores, otros datos, como diría AMLO, y además ahora la presidenta de la República está convocando el 6 de diciembre al Zócalo, en algo que parecería ser como una especie de desagravio. ¿Te acuerdas aquellas manifestaciones que convocaban los presidentes priistas cuando había este tipo de cosas, con Díaz Ordaz, con Echeverría? Pero eran como las centrales priistas, la CNOP, la CNC, la CTM, etcétera, quienes convocaban al Zócalo, a la movilización, en apoyo al presidente de la República. Pero lo que se ha filtrado ahora es que quien tuvo que convocar al liderazgo del bloque dominante fue la propia presidenta de la República,
quien convoca al Palacio Nacional a los líderes, a los diputados, a los senadores, a decirles, señores, vamos a hacer una gran concentración en el Zócalo el 6 de diciembre. A lo mejor abuso en la metáfora, pero parece como si lo que pasó el 15 de noviembre y lo que está pasando en el país hubiera mancillado el templo, el Zócalo. Y ahora hay que recuperar ese espacio simbólico, icónico del país por las verdaderas fuerzas de la 4T. Y fíjate los términos de la convocatoria, no solamente que ella convoque a los líderes para su manifestación el 6 de diciembre, sino también el motivo no solamente es el primer año de gobierno, sino es celebrar los 7 años de transformación. Algo está pasando. O sea, traer a la mesa a López Obrador, subir al barco. Bueno, ya está subido, ¿no? Aunque no venga presencialmente, ¿no? Pero subirlo como referente. Si tú estás convocando a eso y estás convocando al líder fundador del movimiento o lo estás mencionando, lo estás evocando, todo el tiempo, efectivamente, todo el tiempo lo estás evocando, sí, es que algo está pasando. Tu propia narrativa en particular del inicio de un nuevo sexenio no te alcanza para envolver y tratar de explicar lo que está sucediendo, y empiezan a surgir muchas manifestaciones, muchas voces, muchas movilizaciones que van en contrasentido y que toman plazas, calles, carreteras, etcétera, y esa narrativa no te alcanza. Pero voy a referirme a un caso muy particular que tiene que ver directamente contigo. El lunes pasado no pudimos comentarlo. Felicidades por el segundo premio del reportaje de investigación latinoamericano. Muy importante, sí, gracias. De la Colpin, felicidades. De la Conferencia Latinoamericana de Periodismo e Investigación en Buenos Aires. Gracias. Pero fíjate, ahí está, yo creo que es un muy buen... Por Televisa Leaks. Por Televisa Leaks. Y ahora tú sacas la semana pasada Los Soldados del Huachicol. Y es, hasta suena como lógico, pero el gran trabajo de investigación que tienes detrás, que te va a volver a exhibir otra vez como un ejemplo de que el trabajo de investigación que se hace desde el periodismo, pero debería hacerse desde las mismas instancias de seguridad responsables de estos incidentes. Era lógico. No se trata de simplemente el tránsito de toneladas. Se está investigando, por cierto, que es parte del reportaje, indica que la Fiscalía General de la República está investigando y hay varios elementos importantes de lo que la autoridad está haciendo. Ahorita vamos a ver en qué termina. Sí, pero ¿qué encontraste? Ahora sí, volviendo a la metáfora que se ha vuelto muy común ahora, el elefante en la sala. O sea, antes yo recuerdo que se mencionaba cómo controlamos una pequeña caja de zapatos llenas de pastillas de fentanilo que cuesta una millonada y detectarla porque su volumen, su tamaño es muy pequeño, es muy complejo. O incluso hasta drogas que han ido pasando de modas, como la cocaína y demás. Pero aquí estábamos hablando de volúmenes enormes, de gasolinas, de diésel, de combustible para aviones, aceites, etcétera, etcétera, que implicaba una logística enorme para transportar todo eso vía ferrocarril, vía buques, vía autotanques, almacenamiento, distribución, llegada a los puntos de consumo. En fin, es un negocio con una logística muy compleja. Que esto no se había visto. Y lo que tú con tu equipo demuestras es que no solamente el volumen y todo lo que podría implicar, sino que muchas de estas operaciones estaban en las cercanías de los cuarteles de la Guardia Nacional y demás. Es decir, que no podemos tapar con una narrativa esta evidencia que está aquí y que además se reproduce en muchos lugares del país, porque efectivamente es un gran negocio nacional. Iba a decir, era un gran negocio nacional, sigue siendo un gran negocio nacional y por muchos años fue un negocio nacional que implicó una gran operación, en donde indudablemente las instancias que eran responsables de esto, pues, no lo vieron, o más bien no lo quisieron ver. Y se volvieron parte del propio negocio de operación.
Esto empieza, y esto que la población lo veía, porque indudablemente implica el tránsito por las ciudades, por las metrópolis, por las carreteras, extensiones de terreno importantes para hacer estas logísticas y esta acumulación de combustibles y demás, pues los vecinos lo veían, olían, veían el movimiento, pero obviamente por temor, por lo que tú quieras, la gente se retrae en algún momento. Hasta que esta realidad de extorsión, corrupción, asesinatos, afectaciones al medio ambiente y demás, empiezan a tocar a la población poco a poco. Y llegar a la intimidad de la propia población, porque empieza a afectar la vida cotidiana, el asalto en el transporte público, el riesgo de salir a la calle, etcétera, etcétera. Es el momento entonces en donde la narrativa oficial de que todo marcha bien, y que ahí está la estadística que se presenta los martes en la mañanera de que las cosas van bien, no alcanza para esa realidad que vivimos como ciudadanía y que nos está invadiendo nuestra propia vida cotidiana. Esto que mencionabas hoy en la mañana, de los diferenciales de costos entre los productos agrícolas que llegan a las centrales de abasto, aquí en la Ciudad de México, pero esto debe pasar en todo el país, y que la diferencial de venta de esas centrales a los grandes distribuidores y luego de ahí a la distribución para el consumo de particulares, va siendo una cosa increíble. Nos dio el dato don Heraclio Rodríguez del Frente, que están ahora en paro. A 12 pesos venden el frijol y se puede vender hasta 47 o 50 pesos el kilo, fue lo que nos dijo esta mañana. Sí, y parte de eso no se entiende de ninguna manera por costos de operación y demás. Se entiende por sobreprecios y luego para no hablar de lo que les cuesta a ellos sacar del terreno, de sus cosechas, el producto por el costo de extorsión del crimen organizado, por kilo, por tonelada del producto, etcétera, etcétera. O sea, se va acumulando una serie de sobreprecios que de ninguna manera se explican por la lógica económica, sino que tiene que ver con la lógica de la corrupción, de la extorsión, del crimen organizado metido en la misma operación de la economía mexicana. Es decir, y eso lo vamos viviendo, o sea, lo vive el productor y lo vivimos el consumidor, y lo está viviendo la población al salir a la calle y enfrentarse a esta serie de realidades. Frente a eso, una narrativa, por más poderosa que sea, empieza a encontrar que su debilidad y su deterioro para explicar o justificar una realidad. Y creo que estamos frente a eso, Carmen. Vamos a ver el 6 de diciembre. Te aseguro que no va a ser el Zócalo del 15 de noviembre. Va a estar limpio, las calles de acceso despejadas, no vamos a ver al bloque negro en la calle, y no vamos a ver granaderos que se supone que ya no existían. Y el Zócalo va a estar resplandeciente frente a eso. Pero eso no alcanza ya para que amplios sectores de la población, digamos, ese es México. Es una representación de un México que no existe. Frente a eso estamos. Y entonces, en lugar de reconocer públicamente, no soy ingenuo, tampoco se van a desgarrar las vestiduras, pero reconocer el gobierno el grave problema en el que estamos, que implicaría una deliberación, una atención pública de amplios sectores, como parece es estigmatizar. Es decir, los que ven otro país son prianistas, es el pasado, es el neoliberalismo, son los Salinas, etcétera, etcétera. Y los que quieren ver este país de esta manera son los de la 4T, los que están conmigo. Es decir, volvemos a esta polarización del país. Y yo creo que esto es muy grave, porque entonces en lugar de ir buscando soluciones ante la gravedad de los problemas en que estamos viviendo, están todavía calentando más el ambiente de polarización y enfrentamiento. Es decir, cuidado, las narrativas no alcanzan cuando la realidad empieza a evidenciar y cercar a las comunidades en su seguridad, en su vida íntima más particular, en sus familias. Entonces la gente dice, si me va mal, callándome, guardando silencio,
pues que me vaya bien o me siga yendo mal, pero por lo menos manifestándome y saliendo a la calle. Es lo que estamos viendo ahora. Es lo que estamos viendo ahora, dices aquí en este comentario, que te agradecemos muchísimo, Edmundo Jacobo Molina. Seguiremos hablando y buena semana. Muy buena semana, Carmen. Volvemos con más. Edmundo Jacobo Molina, en Aristegui Noticias.